Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarremoser y esto es Estudia Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde hacemos educación continua en derechos humanos. Tenemos una comunidad exclusiva que toda la información está en la página web estudiaderechoshumanos.com y también tenemos estas discusiones en YouTube donde hablamos de temas en general de derechos humanos y vamos haciendo un seguimiento de las sentencias más recientes e importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto último es lo que nos trae aquí el día de hoy, porque vamos a estar hablando de una sentencia reciente de la Corte Interamericana en el caso de los pueblos Rama y Criol y otros contra Nicaragua. Este es un caso pues, que se refiere al derecho a la propiedad colectiva de 9 diferentes comunidades indígenas y tribales que fueron afectadas de diferentes maneras. Una de estas maneras fue que no se les consultó oportunamente por el plan de construir este gran canal interoceánico que planea Nicaragua, y parte de esa falta de consulta también incluyó una falta de comunicación del estudio de impacto ambiental que se tiene que realizar a las comunidades. Se tiene que realizar el estudio de impacto ambiental este se tiene que comunicar a las comunidades indígenas que puedan ser afectadas por este proyecto antes de que realmente se conceda una concesión y ya empiece todo el plan para hacer el proyecto. Además, estas comunidades indígenas también sufrieron diferentes violaciones a los derechos, digamos, políticos y de autodeterminación porque hubo intervenciones en la manera como ellas eligen sus autoridades. Esto, digamos, es un súper resumen del caso, y aquí mi invitado estrella va a complementar en los hechos que sean necesarios, porque la idea es que ahora vamos a comentar qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo de esta sentencia. Y con eso estoy aquí con Daniel Cerqueira, quien es abogado brasileño y es el director del programa de justicia climática y derechos humanos de DPLF. Él además fue perito en este caso y por eso, bueno, entonces estamos aquí con Daniel. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Patricia, por la invitación. No, por supuesto. Daniel, de una vez voy a la primera pregunta. ¿Qué cosas te gustaron de esta sentencia o qué crees que es particularmente relevante? Sí, bueno, una parte importante de la sentencia no es nada nuevo bajo el sol, yo diría, ¿no? El abordaje que da la Corte, por ejemplo, con relación a consulta previa, también el abordaje que da para garantías y protección judicial, refleja en gran medida estándares de otros casos con la complejidad del propio caso, ¿no? Entonces, el nombre del caso de por sí ya es muy largo y difícil de memorizar. Yo voy a referirme en general como caso Pueblos Rami Criol y otros pueblos versus Nicaragua, ¿no? Yo diría que lo más interesante, quizás lo mejor de la sentencia en cuanto a desarrollo jurisprudencial, es el pronunciamiento que hace la Corte Interamericana sobre los derechos políticos y de participar en la vida cultural, que lo abarca en dos disposiciones convencionales, artículo 23, derechos políticos, y artículo 26, que ya la Corte anteriormente había concluido que abarca también el derecho a participación en la vida cultural, ¿no? Incluso en casos de pueblos indígenas. Pero acá la particularidad es que Nicaragua, eh, por varios años, empezó a cometer una serie de actos de injerencia en la forma como las comunidades nombraban sus autoridades en distintos niveles, digamos, de decisión, ¿no? Tanto a nivel más comunitario como otros niveles autonómicos, que es muy propio del derecho constitucional nicaragüense. Para hacer un poco de historia, las comunidades de la zona caribeña en Nicaragua han logrado un reconocimiento constitucional de autonomía, yo diría sin parangón en el continente, ¿no? Quizás el país en donde reconoce algo similar sería Panamá, a través de las comarcas indígenas, pero no así a través de una disposición constitucional, un capítulo constitucional tan amplio como la Constitución nicaragüense. Y la razón de eso es porque en los 80 hubo un enfrentamiento entre las comunidades indígenas de esa zona del país y el Frente Sandinista. Y durante los acuerdos de paz pre-constitución del 87 se logró o se lograron una serie de acuerdos garantizando la autonomía de esas comunidades para justamente cesar, ¿no?, ese enfrentamiento. Ahí incluso fue una puerta de entrada de muchos grupos que se conocieron como los Contra, ¿no?, que actuaron justamente en ese territorio a través, sobre todo, la frontera con Honduras, pero haciendo el resumen, digamos, Nicaragua reconoció en la Constitución del 87 una serie de cláusulas de autonomía en la gestión administrativa incluso de los territorios indígenas, yo diría como ningún otro país del continente, ¿no? Eh, y a pesar de eso, como suele pasar, el marco constitucional es bastante de avanzada y también el marco legal que implementa esa norma constitucional
En los hechos, sobre todo, yo diría en los últimos 10 años, el régimen sandinista se ha vuelto muy hostil con el movimiento indígena, ¿no? Y a raíz de, digamos, de esa hostilidad, ha empezado o buscó de toda manera interferir en la toma de decisión para elegir autoridades para finalmente validar decisiones estatales, incluyendo la relacionada con el Gran Canal Interoceánico, ¿no? Que nunca salió del papel, era un proyecto. Al día de hoy creo que está prácticamente fenecido, muy difícil que se logre restaurar por razones incluso económicas, no tanto jurídicas, yo diría. Pero el caso refleja claramente cómo las autoridades nicaragüenses, muchas de ellas judiciales, cooptadas por el sandinismo y por el partido de turno, no actuaron de forma a aplicar el propio marco legal y constitucional, ¿no? Respetando la forma como esas comunidades nombraban sus propias autoridades, siguiendo sus tiempos, sus costumbres y también sus propios quórums, digamos. El marco legal nicaragüense reconoce de manera muy expresa, digamos, que no corresponde al Estado regular la forma de tomar decisiones en ese ámbito, sino a las propias comunidades según sus sistemas normativos, ¿no? Bueno, lo que hace la Corte es dar un entorno a esa autonomía, yo diría, política a nivel más comunitario, una suerte de reconocimiento convencional bajo los artículos 23 y 26 de la Convención Americana, y lo enmarca en una categoría más amplia llamada derecho a la libre determinación o autodeterminación. Dependiendo de la fuente, uno va a encontrar indistintamente los dos términos. En derecho internacional es más común usar la expresión libre determinación. El artículo 3 común, no común, el texto es muy parecido, pero no llega a ser idéntico, pero es muy parecido de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que es del 2007, y la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que es de 2016, consagra expresamente la libre determinación indígena, ¿no? Y algunos componentes como la autonomía política, el autogobierno y la autonomía territorial. Bueno, la Corte de alguna manera incorpora al derecho interamericano esos estándares y lo hace de una manera, me parece, muy acertada en argumentación jurídica, y me queda claro que es un caso en ese sentido emblemático, ¿no? Yo diría que el apartado sobre derechos políticos y derecho a participar en la vida cultural, que es el primer apartado de análisis jurídico de la Corte, es un avance genuino en la jurisprudencia, y ojalá sea replicado en otros casos que compartan, ¿no?, los elementos fácticos de ese. Pero una pregunta, Daniel, ¿estos avances que hace la Corte en este reconocimiento, crees que solo serían aplicables para Nicaragua por la consagración específica que tienen en la Constitución o crees que puede ser aplicable más al regionalmente? O sea, la Corte usa como fuente normativa de sus conclusiones tanto la Convención Americana, o sea, más bien, como suele hacer en otros casos, ¿no? Hace una suerte de análisis de lo que el derecho internacional en general dice sobre el tema, y luego lo sustrae digamos, a la disposición convencional, en ese caso artículos 23 y 26. Y obviamente usa la legislación interna a la luz del artículo 29 de la Convención Americana, ¿no? De que la Convención Americana y ningún tratado internacional puede de alguna manera restringir derechos consagrados a nivel interno de un Estado, ¿no? Bajo el principio pro persona, ¿no? Pero no es que lo deslinda del derecho interno, realmente lo hace a partir de otros instrumentos internacionales e interpreta la aplicación de la libre determinación a la autonomía política de los pueblos indígenas a raíz del derecho internacional. Entonces yo creo que de alguna manera el argumento que usa la Corte blinda la posibilidad de que otros estados que no tengan un marco constitucional parecido al de Ujú. Nicaragua, que de hecho es muy de avanzada, la Corte de hecho rechaza la solicitud de los peticionarios en materia de reparación digamos, para que Nicaragua emitiera un nuevo marco normativo. Dice, no está en tela de juicio la convencionalidad del marco legal. Realmente lo considera totalmente compatible con la Convención Americana, ¿no? La cuestión ahí fue la forma de aplicar ese marco legal y constitucional a los hechos concretos, ¿no? Pero sí, mi conclusión, Patricia, es que la Corte de alguna manera blinda esos derechos a partir directamente de la Convención Americana, ¿no? Sin deslindarnos necesariamente del derecho interno nicaragüense. Claro, entonces entiendo que este es el primer caso donde la Corte habla de la no intervención en la manera como los pueblos indígenas eligen a sus autoridades. Porque el otro caso de derechos políticos de pueblos indígenas que se me viene a la mente es Yátama, pero era más bien ellos participar en elecciones, en las elecciones regulares de los municipios, ¿no? Entonces, sí creo que este es el primer caso de este tema, ¿cierto? Así es. Yátama también es de Nicaragua. De hecho, la sigla Yátama es un nombre que entiendo que está en Misquito, que es un partido político indígena. La Corte ahí lo que evaluó en su momento era la arbitrariedad o no
de la restricción de la Constitución de Yatame para fines de sufragio electoral pasivo, ¿no? Que disputar elecciones como tal. Acá es distinto, es básicamente qué pasa cuando las comunidades eligen una autoridad, llega el Estado y dice, no, eso no cumple el requisito estatutario, el requisito legal, esa persona que eligieron no puede ser, digamos, conformar una determinada entidad de deliberación, digamos así, ¿no? Incluso en algunos casos, entidades con carácter de sujetos de derecho público paraestatal, yo diría, ¿no? Porque básicamente en la costa Caribe, las asambleas comunales son elegidas directamente por la comunidad según sus usos y costumbres, y uno va migrando de alguna manera a esferas más suprarregionales, y hay una entidad que finalmente es elegida por sufragio más amplio, yo diría un sufragio electoral mayoritario, digamos así, ¿no? Pero incluso la forma como esas entidades fueron, digamos, nombradas, la Corte también entra a evaluar si eso cumplió o no los requisitos de autodeterminación, libre determinación. Entonces, es una forma de evaluar no solo lo que pasa a nivel comunal, sino también la forma como esas autoridades comunales pueden incidir en decisiones estatales más amplias, ¿no? Y ahí es el aspecto llamado externo de la libre determinación. La libre determinación para los pueblos indígenas tiene dos aspectos. Un interno, que es básicamente el autogobierno, que es las decisiones de las comunidades sobre lo que pasa al interior de la comunidad. Y el aspecto externo es la interacción de esa comunidad o pueblo con el estado respectivo y donde se encuentra, ¿no? Incluso con la comunidad internacional. A veces hay, por ejemplo, situaciones de comunidades transfronterizas o también participación de comunidades o pueblos en organismos internacionales, algunos de los cuales consagran, ¿no? Expresamente conferencias de estados partes en donde hay algún tipo de llamada en inglés caucus, que sería una suerte de cumbre indígena. Ahí se podría decir también, es lo que la doctrina concluye, que es el aspecto, digamos, externo de la libre determinación. Pero ese caso es el primer caso en donde la Corte ampara directamente el aspecto interno de la libre determinación indígena sobre lo que pasa al interior de su propia comunidad, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. ¿Y hay algo más, Daniel, que te parezca que, además de este punto, algún otro punto que te parezca que sea particularmente rescatable de la sentencia? O sea, obviamente ya mencionaste el tema de la consulta, que es simplemente una reiteración, pero cualquier otro tema que crees que valga la pena ahondar. Sí, o sea, el capítulo, reitero, sobre derechos de participación política y de participar en la vida cultural, tiene algunos apuntes, yo diría que claramente las personas que litigan casos controversios de pueblos indígenas van a tratar de sacarlo con pinza e interpretarlo de la mejor manera posible para, digamos, ir avanzando a nivel más de litigio constitucional interno en los países, ¿no? Uno de ellos está en el párrafo 128, por ejemplo. La Corte ahí cita el convenio 169 de la OIT y dice, yo voy a leerlo literalmente Ujú, y tú por favor critica si mi interpretación es demasiado extensiva. Bueno, recuerda que el convenio 169 exige la consulta previa, perdón, dice que tales pueblos deberán participar, entre comillas, participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptible de afectarles directamente. Cierra la comilla y ahí ya es texto de la Corte, incluso cuando estén dirigidos al mejoramiento de sus condiciones. ¿Por qué esa frase que acabo de decir, que empieza incluso y termina en condiciones, es relevante? La ley de consulta previa en Perú, que es el único país que tiene una ley de consulta previa de alcance, digamos, amplio, y también un reglamento, pero me quedo con la ley. La ley excluye la consulta previa para obras públicas que están pensadas básicamente para generar algún tipo de mejoramiento para las condiciones de mm, comunidades. Una escuela que se construye en su territorio. Y muchas veces la administración pública considera que ahí entra también, por ejemplo, una carretera que va a generar una vía de acceso adicional para las comunidades y no hace un proceso de consulta. Entonces, esa frase nomás, yo mm, creo que ya permite que en Perú se pueda tratar de usar, así sea un obterdicto, en favor de las pretensiones, que he visto varios amparos en ese sentido, diciendo, bueno, acá también hay que haber una participación de la comunidad indígena. La pregunta del millón es si eso es o no un proceso de consulta previa. Yo concluiría que sí, porque la Corte ahí usa el artículo 7 la Convención del Convenio 169 de la OIT, que es uno de varios que consagran expresamente también el derecho a la consulta previa, ¿no? Hay varios aspectos de la sentencia que yo he logrado ahí sacar con pinza, ese tipo digamos, de apartado que seguramente puede ser útil para también litigios de otros casos. Y un aspecto que me parece también muy importante, pero quizás ya está un poco a nivel un poco más simbólico digamos, real o con efecto real para ese tipo de litigio, es el hecho de que la Corte volvió a citar el caso Saramaca, que consagra
la obligación de consentimiento, ¿no? Creo que la Corte no lo había hecho desde Saramaca hasta ahora, de hecho, ¿no? Hasta 2024, habiendo tenido la oportunidad de revisitar qué significa consentimiento en supuestos de megaproyectos o proyectos con gran impacto para pueblos indígenas, sino que se quedó sencillamente con el derecho a la consulta, ¿no? Entonces, hay que aquí diferenciar dos cosas. Todo proceso de consulta es llevado a cabo con miras a obtener el consentimiento, en ese caso a llegar a un acuerdo con la comunidad. Y puede ser que la comunidad diga no quiero el proyecto o puede ser que diga que sí quiero. ¿Qué pasa cuando dice que no quiero el proyecto? Bueno, ahí viene el problema, porque si se trata de un megaproyecto, según Saramaca, es necesario el consentimiento, o sea, se vuelve algo mandatorio, ¿no? La comunidad tendría en principio un derecho de veto. Y acá la Corte, sin aplicar el caso concreto, cita expresamente en un párrafo, que ya lo había apuntado, ahorita lo recupero, pero eso generó también una discusión que ya lo voy a traer. El párrafo es el párrafo 240, por cierto, ¿sí? De la sentencia Rama Criolla. Eso generó una discusión por un voto disidente de la jueza Patricia Pérez, ¿no? Que ya voy a comentar un poquito algunos aspectos que me parece que ameritan una reflexión un poco más profunda, ¿no? Pero también me parece interesante que la Corte haya revisitado un poco esa definición del consentimiento, aunque no haya aplicado de manera específica en el caso concreto ese de Nicaragua, ¿no? Sí, claro, no, eso es súper importante, porque como tú bien lo dices, no, la corte había dicho eso en Saramaca y luego lo había como dejado allí como olvidado, ¿no? Así Metido en es. una gaveta y finalmente lo saca acá. Qué interesante. Yo estoy aquí buscando el párrafo 240 para revisarlo. Daniel, ¿y qué tal? ¿Qué te parece que hay que sea como una oportunidad perdida en este caso? Como que lo malo de la sentencia. Sí, bueno, una vez más, ¿no? Los apartados sobre derecho de propiedad, yo diría incluso, bueno, quedaría con derecho de propiedad por ahora. No es nada nuevo. La Corte reitera los estándares de casos anteriores, incluyendo, yo diría que el caso que la Corte realmente sistematiza el estándar aplicado es el caso Chucurú contra Brasil, y luego lo amplía de alguna manera en footnote en el caso La Cajonat contra Argentina, ¿no? Pero básicamente la jurisprudencia que se aplica a ese caso en Nicaragua es idéntica a los casos anteriores, ¿no? Con alguna particularidad porque en ese caso, como hubo injerencia del gobierno nicaragüense, del Frente Sandinista, en la elección de algunas autoridades, varias decisiones que se tomaron en teoría bajo consentimiento, digamos, ¿no? De las autoridades comunales estaban de alguna manera condicionadas, había un vicio de consentimiento, yo diría. Entonces la Corte de alguna manera entra en algún tipo de discusión de ese tipo, ¿no? Y termina siendo también un impacto directo, ¿no? La injerencia en la autonomía política de esas comunidades, en su libre determinación interna, lo que pasó en cuanto a los reconocimientos de títulos de propiedad y también de saneamiento, ¿no? Pero sobre todo títulos de propiedad, titulación de marcación de algunas comunidades, que son varias. Yo no voy acá a abrumar a los y las personas que nos escuchan, sino decir que en varios casos sí la Corte vislumbró esa problemática, ¿no? Por ejemplo, el caso de una comunidad en particular, la titulación se dio en solamente 8% del territorio reclamado, ¿no? Y justo una persona que participó de un supuesto acuerdo con el Estado era una persona que el Estado impuso de alguna manera, ¿no? Para que aceptara esa titulación, ¿no? Bueno, algo que la Corte ahí perdió la oportunidad era matizar o tal vez revisitar lo que me parece un error en una sentencia reciente, que es el caso de la comunidad garífuna de San Juan, en donde la Corte hace un análisis sobre la obligación de saneamiento de territorio indígena muy permisivo a la presencia de colonos no indígenas en territorios tradicionales, digamos así, ¿no? El caso tiene una gran complejidad, el caso hondureño, no hay tiempo ni siquiera para abordar toda la complejidad del caso, pero en rigor la comunidad estaba en una zona que luego dio origen a un casco urbano de una ciudad muy importante en Honduras que se llama Tela, y finalmente la Corte concluye que la restitución integral de todo el territorio indígena iba a implicar básicamente, digamos, ampliar la conflictividad socioambiental que ya existe justamente por la disputa del territorio, ¿no? Entonces, lo que dice es que en ese caso concreto el Estado podría conferir tierras más bien alternativas en consulta y consentimiento con las comunidades, sin hacer un juicio de restricción como tal, si era proporcional a esa medida que estaba ordenando, ¿no? Entonces, de manera, yo diría, un poco abrupta, la Corte desconoce su propia jurisprudencia, que sí es posible restringir derechos territoriales indígenas siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de un test de restricción, que esté basado en una ley previa, que sea necesaria, idónea y estrictamente proporcional, ¿no? Y sobre decir que el no saneamiento
tanto en el caso San Juan, la comunidad garífuna de San Juan, como en el caso Rama Criol y otras comunidades contra Nicaragua, la presencia de colonos es producto del incumplimiento de la obligación de prevención por parte del Estado respectivo, ¿no? Pero la solución jurídica que da el caso de Nicaragua es muy distinta. Ahí sí la Corte ordena el saneamiento completo de los territorios que aún no han sido saneados, ¿no? ¿Por qué lo hace? En mi humilde conclusión, y ya es, digamos, un poco especulativa, es por el hecho de que el gobierno de Nicaragua ni siquiera se presentó al litigio del caso, ¿no? Mandó dos notas por escrito bastante lacónicas, criticando la injerencia de la Comisión, que los derechos humanos sean instrumentalizados, pero realmente no presentó una defensa técnica, ¿no? Y mal que bien, el gobierno de Daniel Ortega se ha vuelto un gobierno paria en la OEA, ¿no? Entonces es mucho más fácil jalar un poco más al estándar y las medidas de reparación con un gobierno que uno sabe que ni siquiera va a responder. Pero es una impresión quizás muy personal y no quisiera, digamos, no tengo elementos más allá de la intuición para concluir esa diferencia de soluciones jurídicas en ambos casos, ¿no? Porque el caso nicaragüense ciertamente es muy complejo también. La conflictividad ambiental en esa zona del país ha ido en aumento en los últimos años de manera quizás más grave que en la zona donde está la comunidad garífuna específica esa en Honduras, ¿no? Entonces, ahí la solución jurídica en definitiva fue distinta entre un caso y otro. Y otra oportunidad perdida, yo diría, fue que la comisión, perdón, que la Corte siguiera los pasos de la Comisión Interamericana y de otros organismos internacionales de marcar el derecho a la consulta previa también al principio, o sea, dentro del principio más amplio o del derecho más amplio a la libre determinación indígena. Así lo han hecho algunos comités de Naciones Unidas, la relatora o los y las relatoras, ha habido solamente una mujer, desafortunadamente, relatora sobre derechos de pueblos indígenas, y la Comisión Interamericana, en un informe temático de diciembre de 2021 sobre libre determinación, también da toda una lectura de ciertas obligaciones estatales como consulta previa en el marco del principio de libre determinación indígena. Y eso no es meramente semántico. Hay una diferencia grande, por ejemplo, en decir que está enmarcado en la libre determinación indígena y no necesariamente o solamente del derecho a la propiedad colectiva, del derecho a la participación política, el derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana, desde el caso justo Agua Caliente y San Juan, ha incluido el derecho a la libre determinación en el marco del análisis, digamos, de la consulta previa, pero para mí es una inclusión incluso innecesaria, porque el aspecto, por ejemplo, de presentación de la información de buena fe, debidamente informada, ya está contemplada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Agregar un artículo convencional adicional en ese caso realmente nos genera obligaciones adicionales. Y ahí la discusión que creo que pocas personas en la doctrina especializada están dispuestas a dar, y que a mí me parece muy necesaria, es qué significa un avance jurisprudencial. Agregar disposiciones convencionales sin modificar la obligación estatal no me parece que sea un avance jurisprudencial genuino, ¿no? Y la Corte, tanto en los votos razonados concurrentes de algunos jueces, como Ferrer MacGregor y Mudrovich, como en la propia sentencia, da la impresión de que, bueno, acá estamos ampliando disposiciones convencionales, con lo cual esa es una suerte de avance jurisprudencial. Y mi humilde lectura sería un avance distinto si la Corte dijera también se desprende del principio de la libre determinación indígena la obligación de consultar, porque eso permite, por ejemplo, los procesos de autoconsulta, algo que la Comisión Interamericana ya ha abordado en su informe temático, en comunicados de prensa, en informes de país, en los capítulos respectivos de su informe anual, ¿no? Brasil tiene aproximadamente, yo diría, unos 60 protocolos de autoconsultas mediante los Perdón, ¿a qué cuales... te refieres con procesos de autoconsulta? Sí, justo el ejemplo de Brasil me permite explicar un poco. Son procesos en donde una comunidad o pueblo básicamente formaliza la forma como toma sus decisiones frente a, de alguna manera, interferencia estatal, ¿no? No es que dice así nomás, zona libre de minería, acá no va a pasar minería. Son pocos los casos en donde los protocolos de consulta son tan, yo diría, invasivos, digamos, ¿no? De la potestad que tiene un Estado de al menos buscar sacar provecho de los recursos naturales que estén, digamos, en el subsuelo de territorios indígenas. Casi siempre es, si va a haber algún proceso de consulta, esas son las autoridades que intervienen, esos son los tiempos, esas son mis prácticas culturales, ¿no? La Comisión de alguna manera ha dado algún tipo de verniz de validez jurídica a esos tipos de procesos, ¿no? Y a nivel interno en Brasil hay sentencias de la justicia federal, creo que tres ya en esa altura, reconociendo la validez de esos protocolos también de consultas, ¿no? Yo diría que más que protocolos, que el protocolo es un documento escrito, digamos, más formal, yo enmarcaría en la discusión sobre procesos de autoconsulta.
y también informes de organismos de Naciones Unidas han de alguna manera validado esos procesos como un ejercicio de la libre determinación que los estados no pueden obviar, ¿no? Yo diría que la Corte todavía está un poco distante de equiparar la consulta previa con el derecho a la libre determinación, y fue un caso en donde pudo haber hecho, y la verdad es que usa solamente en un párrafo inicial en la sesión sobre consulta previa esa mención más genérica, ¿no? Que la consulta previa también se vincula a la libre determinación sin dar realmente un alcance más de autonomía de los pueblos indígenas al momento de participar en un proceso de consulta, ¿no? Claro. Ahí hay otra cosa que a mí me parece que es una oportunidad perdida, que es sobre el tema que estabas mencionando ahorita, ¿no? De que Nicaragua se ha vuelto un estado, digamos, alejado del sistema interamericano, que rechaza completamente y que además denunció la Carta de la OEA. Mm. Y la Corte ha debido, en mi opinión, en el capítulo de competencia, hacer referencia a eso. Incluso en el escenario actual, que es que Nicaragua no presentó ninguna excepción preliminar, yo considero que la Corte tiene la obligación de ver si tiene competencia, y ante la situación de Nicaragua, que está actuando como si la Corte no tuviese competencia, entonces ha debido explicar. Y yo creo que esto es como una falta que está incurriendo la Corte en este caso, y también lo hemos visto que ha incurrido en esa misma falta en casos de Venezuela, por ejemplo, donde, bueno, aún no se ha decidido los casos que se han presentado de hechos posteriores a cuando Venezuela vuelve a la Convención Americana, pero incluso en los casos anteriores actúa como que no hay ninguna discusión, ¿no? Y es Sí. como que evita esas discusiones de competencia que la Corte debería entrar de oficio. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? No costaba a la Corte, que tanto usa la figura de los obter dictum en el fondo. Ahí creo que el caso ameritaba un obterdicto en materia también de competencia, ¿no? Aclarando que Nicaragua sigue siendo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso para hechos que ocurren hoy día, ¿no? Porque en ese caso no había duda, porque todos los hechos son previos a la denuncia a la Carta de la OEA. Pero la jurisprudencia de la Corte, incluso una opinión consultiva solicitada, entiendo que por Colombia, ¿no? Sobre los efectos de denuncias de tratados interamericanos, digamos, de derechos humanos, es bastante clara, en el sentido de que no basta con denunciar la Carta de la OEA. El Estado respectivo sigue siendo Estado parte de la Convención Americana, de los tratados interamericanos respectivos, hasta que denuncie uno por uno. No hay manera de salir de la OEA así como una suerte de combo, ¿no? Ah, me fui denuncio la Carta de la OEA, salgo completamente del sistema interamericano de derechos humanos. No, hay una suerte de autonomía con relación a eso. Incluso la Corte Interamericana no es un órgano adscrito a la OEA, no está previsto como órgano principal de la OEA, es un órgano judicial autónomo, ¿no? Obviamente hay algún tipo de interacción administrativa en muchos sentidos, pero a diferencia de la Comisión, que sí es un órgano principal de la OEA, eso no pasa con la Corte Interamericana, ¿no? Y con relación a Venezuela, no es solo objeto del podcast, creo que es una buena idea incluso para uno futuro. Yo ahí sí creo que la Corte lleva mucho tiempo con esa omisión, ¿no? Ha habido ya creo que dos solicitudes de medidas provisionales en donde ahí sí son hechos que ocurren hoy día. La Corte tenía que haber, digamos, haberse hecho cargo de la discusión sobre competencia, y lo que hace es obviar la competencia, decide que en el fondo no hay mérito para la solicitud de provisionales y dice, ah, bueno, como no hay mérito, no necesito pronunciarme sobre la competencia, ¿no? Y es un error. O sea, la competencia en cualquier tipo de controversia jurídica es perjudicial al mérito. Es claramente un mensaje de la Corte Interamericana de que es un tema novedoso, es, digamos, un tema muy pantanoso, mejor no me meto tanto a la discusión de competencia hasta el momento que realmente sea obligado, que será justamente cuando decida un caso contencioso. Ahí sí no hay opción, ¿no? Aunque Venezuela no se presente, la Corte no puede decidir el fondo del caso sin pronunciarse sobre la competencia, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, digamos. Yo estoy, digamos, cada vez que sale una decisión de Venezuela y no hay ninguna mención de la competencia, a mí me parece un horror absoluto, porque parte de, la primer paso para poder ver si puedes dictar o no ver medidas provisionales es ver si tienes competencia. Pero bueno, no nos metamos en esa discusión de Venezuela, porque eso da como para 4 horas de discusión. Y ya, Daniel, para preguntarte, ¿qué te pareció feo de la decisión? ¿Qué cosas no te gustaron? Sí, bueno, solo volviendo a lo que me pareció también bonito, yo diría, Así. el análisis que hace sobre derecho a un ambiente sano, tampoco nada tan nuevo bajo el sol, refleja o reitera jurisprudencia antigua, pero sí hace un esfuerzo de equiparar, más bien de darle un contorno específico cuando se trata de comunidades indígenas, ¿no? Aplica, por ejemplo, el principio de precaución de una manera, yo diría, intercultural,
y hay un apartado que se llama Relación entre el derecho a un medio ambiente sano y derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, ¿no? Con una mención también obter dictum sobre las llamadas obligaciones intergeneracionales, que me pareció bien interesante de esta sentencia, pero no hay una aplicación tan concreta al caso, ¿no? Más que feo, y solo volviendo al tema también de la cuestión de si Nicaragua es o no parte de la Convención Americana. Obviamente no hay ningún elemento para concluir que no, pero los peticionarios sí pidieron a la Corte desarrollar un procedimiento reforzado de seguimiento a la sentencia, ¿no? Justamente bajo el argumento de que la misma Asamblea General de la OEA, a través del Consejo Permanente, perdón, el Consejo Permanente de la OEA, se ha pronunciado sobre el desacato deliberado de Nicaragua frente a decisiones de los órganos del sistema interamericano, y ahí incluye la Corte, no solo la Comisión. La Corte dice, mira, los peticionarios no pidieron nada tan concreto y en todo caso lo hicieron en los escritos finales, ¿no? Y no en el momento procesal oportuno. Resulta que desde que el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte hasta ahora, han pasado muchas cosas. No había manera de que los peticionarios buscaran reflejar la gravedad de ese desacato hace 2 años y medio, 3 años, a diferencia del momento en que presentó el escrito final. Yo diría, sí, ahí sí creo que era un hecho superveniente. Yo creo que la Corte tuvo que haber, de alguna manera, abordado ese reclamo en materia de reparación con la seriedad que amerita. Pero sí concluye esa evaluación diciendo que toma nota del hecho de que Nicaragua efectivamente está desacatando, ¿no?, de manera sistemática las decisiones de los órganos del sistema. Lo que me parece quizás no tan bonito, yo no diría feo, ¿no? Es una posible, yo diría ruta o espacio de discusión jurisprudencial con la nueva composición de la Corte que va a iniciar en enero, que podría ser eco de un voto disidente de la jueza Patricia Pérez, que plantea una discusión que parece muy válida y muy necesaria incluso, ¿no? Para el sistema interamericano y para la Corte en particular, que es la diferencia entre digamos, el carácter vinculante de los apartados de una sentencia que son obter dicto versus lo que son ratio decidendi, ¿no? Y por ratio decidendi me refiero, perdona por el latinismo, pero la misma jueza usa esa expresión, se refiere a las razones para llegar a una conclusión jurídica, ¿no?, que son aplicables al caso concreto. Y los obterdicas son, por ejemplo, ese tipo de párrafo en donde no aplico ese estándar, pero hay que recordar que existe una obligación de consentimiento. Ella cita expresamente la cuestión de si hay o no una obligación de consentimiento. Y a mí me parece que la forma como lo hace da a entender que la comprensión que buena parte de la doctrina y que incluso órganos internacionales han dado a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana son en realidad letra muerta, ¿no? Son en gran medida obter dictum que no tienen que considerarse, digamos, útiles al momento, por ejemplo, de ejercer control de convencionalidad. Incluso en materia de consentimiento, el hecho de que la Comisión, perdón, que la Corte Interamericana lo haya hecho en Saramaca y tardó, Saramaca del año 2007, estamos en 2024, perdona por la falta de pericia matemática, pero son fácil 2 décadas y algo, ¿no? Ese marco temporal no significa que lo que dijo la Corte en Saramaca no es vinculante. Y en todo caso, ¿no?, si vamos a entrar en una discusión tan extrema de la diferencia entre ratio decidente y obter dicta, en gran medida las opiniones consultivas tampoco podrían ser consideradas vinculantes para los estados partes de la Convención Americana, ¿no? Entonces, eso da también para todo un podcast específico. A mí me parece que ese voto de la jueza Patricia plantea temas muy relevantes, muy importantes, pero los ejemplos que ella trata de, digamos, enmarcar esa diferencia entre un u otro pronunciamiento me parece un poco exacerbados, ¿no? Pareciera que concluye específicamente que el consentimiento no es una obligación derivada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En eso estoy francamente en desacuerdo, ¿no? Pero siendo objetivo y siendo justo también con el voto colegiado, yo diría, a mí me parece una muy buena sentencia. No encuentro elementos, por ejemplo, como los que señalé sobre el caso de la comunidad garífuna de San Juan, que me generen preocupación. Yo creo que sí ha habido ahí un avance jurisprudencial. De hecho, voy a buscar el momento para hacer un comentario un poco más formal. Tuve la oportunidad también de conocer las pretensiones de los peticionarios. Algunos
intentos no tuvieron éxito en gran medida justamente por razones procesales, ¿no? Inclusión de víctimas posteriores al envío al informe de fondo de la Comisión Interamericana, pero yo diría que la mayor parte de la pretensión de los peticionarios y las peticionarias fueron acogidos por la Corte Interamericana y es un paso significativo, ¿no? La existencia ahora de una jurisprudencia, así sea incipiente, sobre el derecho a la libre determinación indígena, que ojalá logre también ampliarse y adherirse al análisis que hace la Corte, por ejemplo, sobre el derecho a la consulta previa. Pero de a poquito creo que la sentencia, digamos, al menos la posición mayoritaria que quedó plasmada en la resolución, plantea, ojalá, una ruta que la Corte debería seguir tratando de mantenerse, ¿no? Y vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de la próxima composición de la Corte. Yo espero que el voto de la jueza Patricia sea, de alguna manera, digamos, tenga algún tipo también de reacción un poco distinta de otros jueces y juezas, porque sí me preocupa un poco que gane fuerza la idea de que, bueno, solamente lo que específicamente se ordena a un Estado, que se usa para fundamentar las reparaciones, puede ser considerado vinculante. Eso sí me parece preocupante. Claro que eso es un cambio de la práctica de la Corte completamente, ¿no? Nunca se ha hecho la diferencia en la Corte de qué parte fue fundamental para la decisión y qué parte fue un óbice. Daniel, y aquí para cerrar te voy a hacer una pregunta de Hilde, que la pregunta aquí en el chat desde Colombia, la pregunta, ¿qué impacto tendrá la condena de la Corte en la imagen internacional del gobierno de Nicaragua y en sus relaciones con otros países? Bueno, sí, yo creo que la expresión que usé me permite responder de manera también lacónica, ¿no? Se ha convertido en un gobierno paria, lamentablemente, Daniel Ortega. Acaban de aprobar, de hecho, una reforma constitucional que no solo reconoce una figura que se llama copresidencia. Ahora la primera dama y vicepresidenta pasa a ser también presidenta de la República, ¿no? Sobra decir que de manera chocarrera, sin ningún tipo de participación, siguiendo cánones muy primitivos, yo diría, ¿no? De reforma a una constitución como se debe hacer en cualquier estado democrático, ¿no? Sino que saca también de la constitución varias disposiciones que consagraban la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas de la zona del Caribe, ¿no? Víctimas del caso concreto, ¿no? Entonces, yo realmente creo que, y de ahí también la relevancia de la solicitud de las peticionarias, ¿no? Hay que pensar en gobiernos como el de Nicaragua, el de Venezuela, y yo diría cada vez más también el de El Salvador y otros países que siguen siendo miembros de la OEA y estados partes de la Convención Americana, bastante fuera de la caja, porque en gobierno paria ese tipo de sentencia muchas veces es casi inánea, ¿no? No genera mayor rendición de cuentas y hay que buscar cómo también haber algún tipo de efecto más en cascada, ¿no? Que otros actores de la comunidad internacional pueda hacerse cargo de ese tipo de pronunciamiento de la Corte Interamericana. No quisiera ser frío ni tan escéptico, pero creo que sobran evidencias de que Nicaragua va a desacatar una vez más, ¿no? Una decisión de la Corte Interamericana hasta que haya realmente un cambio de gobierno, o sea, porque es un gobierno sin ningún tipo de vocación democrática y sin ningún, digamos, compromiso en materia de derechos humanos, ¿no? Sí, completamente. Esto se unirá a las listas de pendientes para cuando finalmente haya un cambio de gobierno en Nicaragua, que llegará en algún momento, solo no sabemos cuándo va a ser. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente fue una charla pues muy corta para todo lo que da esta sentencia y toda la jurisprudencia de la Corte que esta sentencia pues recoge y expande. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Espero en un futuro volver a hablar contigo de otro tema. Yo debo reconocer que en los temas de pueblos indígenas sé súper poquito, entonces siempre es muy interesante aprender un poco más. Muchísimas gracias. No, un gusto, Patricia. Un gusto también reverte. He tenido la oportunidad de conocerte en la Comisión Interamericana. Soy un fan de tu programa y también de tu mística. Quizás para la audiencia, los que pocos saben es que Patricia anotó el último gol de un campeonato que la Comisión Interamericana ganó hace muchos años también. Pero bueno, es siempre un gusto escucharte y compartir contigo a la orden para otras invitaciones y me pongo a disposición. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti por conectarte. Ya están agendadas todas las entrevistas que vamos a tener en este 2024. La semana que viene vamos a hablar sobre el derecho al olvido, si es un derecho, si no es, qué implicaciones tiene para la libertad de expresión. Toda la información está aquí en la página de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.